Esta zona es para la élite, no para ti, dijo. Mi hermana ya planeaba su boda en esa mansión. No sabía que mi pequeño negocio factura $35 millones y que yo era la dueña que acababa de rechazar su oferta. El Mercedes-Benz de mi papá, un clase S, brillaba bajo el sol de la tarde en el exclusivo barrio de Lomas de Chapultepec. Yo estacioné mi viejo Jetta, color gris mareado, justo detrás. Era el contraste perfecto, la ostentación que mi familia amaba versus la discreción que yo había aprendido a valorar. 6 meses. 6 meses de paz sin tener que soportar la tortura del domingo familiar. Pero aquí estaba, Marisol, la hija invisible, lista para una nueva dosis de desprecio disfrazado de cena. Al entrar, el aroma me golpeó, cera de muebles, el perfume caro de mi madre, Griselda, y esa tensión familiar que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Mi padre, Héctor, estaba en la sala, con el torso hundido en un sillón de piel, viendo un partido. Me miró por encima del periódico. Llegas justo a tiempo, Marisol, dijo sin siquiera bajar las gafas. No era un saludo, era una verificación. ¿Podrías ayudar a tu madre con los hielos? No te sientes, tenemos invitados. Mi corazón, acostumbrado a este trato, apenas se inmutó. Fui a la cocina. Ahí estaba mi madre, tan impecable como siempre, moviendo una fuente de cristal con la precisión de una cirujana. ¡Ay, Marisol! Por fin, me recibió Griselda, su voz más aguda de lo normal. Tráeme la bandeja de canapés. Recuerda que la sirvienta no viene los domingos y tenemos que dar una buena impresión. Ella no mencionó a mi hermana, Paulina, porque Paulina nunca tenía que dar una buena impresión, ella era la impresión. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y un torbellino de risas y Chanel número 5 inundó la sala. Paulina y su prometido, Gustavo, habían llegado. Mami. Papi. El grito de Paulina era teatral, diseñado para resonar. Griselda se lanzó a abrazar a su hija, la joya de la corona, mientras yo, invisible, colocaba meticulosamente los hielos en la cubitera de plata. Vi cómo Paulina le mostraba a mi madre su gigantesco anillo de compromiso, probablemente falso, pero lo suficientemente grande como para deslumbrar a la gente con poco criterio. ¿Verdad que es divino, mami? Gustavo es tan generoso. Marisol, ¿tú sigues soltera? La pregunta no era inocente, era una puñalada envuelta en seda. Yo sonreí, esa sonrisa vacía que aprendí a usar como escudo. Sí, Paulina. Pero muy ocupada, contesté, manteniendo la calma. Paulina se rió, ese sonido condescendiente que me había perseguido toda la vida. ¡Ay, tú, tiendita, de artesanías! Tan linda, tan hobby. Su desprecio por mi trabajo siempre fue mi cruz. Ellos lo llamaban mi tiendita, un pasatiempo tierno. Yo lo llamaba Artesanías MISSADCB, una empresa que movía mercancía de Oaxaca y Jalisco a boutiques de París y Londres. Pero, ¿cómo iban a entender ellos? Su visión del éxito siempre fue unidimensional, un hombre rico, un título pomposo, un apellido rimbombante. Me retiré a la cocina, la única zona neutral en esa casa, pero los recuerdos me seguían como sombras. El desprecio no era nuevo, era la base de nuestro hogar. A los 15, Paulina tuvo su fiesta de quinceañera. Un evento de ensueño, mariachis, un vestido de diseñador, y más de 100 invitados. 3 años después, cuando cumplí 15, mi padre Héctor, con la mano en el hombro, me dijo, hija, estamos justos de dinero. ¿Qué tal si hacemos una carne asada tranquila? Tu hermana ya puso la vara muy alta. Era mentira. Nunca estaban justos. Simplemente, yo no valía el esfuerzo. Guardé mi tristeza y organicé una cena con 3 amigas. Desde entonces, entendí mi lugar, yo era la hija funcional, la que no hacía ruido y no requería inversión. Luego vino la universidad. Cuando obtuve una beca completa para una prestigiosa universidad de Monterrey, pensé que por fin ganarían su respeto. Necesitaba solo 10,000 pesos para la mudanza. Fui al estudio de Héctor con un balance de cuentas meticuloso.
Él ni siquiera levantó la vista de su tablet. 10.000 pesos para un capricho, Marisol. ¿No puedes esperar a casarte con alguien que te mantenga? Paulina necesita un coche nuevo para moverse con clase. Así, el dinero que yo necesitaba para comenzar mi vida independiente fue a parar a un BMW para Paulina, un instrumento para asegurar un matrimonio ventajoso. Me fui a Monterrey y trabajé en 2 turnos en una cafetería, estudiando en las noches, con el juramento silencioso de que nunca volvería a depender de ellos ni a compartir mis sueños con ellos. Mi éxito actual era el resultado de esos años de frío y noches sin dormir. Mi tiendita no solo vendía garras bordadas, yo había revolucionado la cadena de suministro, pagando precios justos a los artesanos, y había conseguido contratos de exclusividad en Europa. El año pasado, la empresa había facturado una suma que haría llorar a Héctor, más de $35 millones en ventas. Pero mi familia no lo sabía, ni siquiera sospechaba. Yo había mantenido mi éxito en las sombras, protegida por una capa de humildad y rencor. Regresé a la mesa, donde la conversación giraba, como siempre, en torno a Paulina y Gustavo. Ya tenemos algo grande, mami, dijo Paulina, con los ojos brillantes de excitación. Llevaba una copa de vino en la mano y se reía de una broma que solo Gustavo entendía. Algo que por fin pondrá a Gustavo donde pertenece. Héctor sonrió con orgullo. Cuéntanos, hija. ¿Qué joya encontraste? Gustavo se aclaró la garganta, con esa arrogancia falsa que tienen los hombres con poco dinero pero mucho ego. Es una propiedad en Lomas, en la zona más exclusiva. Arquitectura minimalista, 3 pisos, alberca infinita y una vista espectacular de la ciudad. ¿El precio de venta? Hizo una pausa dramática, mirando a mi padre. Son 85 millones de pesos. Un silencio cargado llenó la sala. En el vecindario de ellos, era un precio absurdo. Esa es la casa que mereces, hija. Exclamó Griselda, las manos juntas como en oración. Pero, Gustavo, dijo Héctor con un tono preocupado. Esa cantidad, incluso con tu firma de inversión, es demasiado para que el banco lo apruebe rápidamente. Gustavo puso los ojos en blanco. Es una inversión, suegro. Necesitamos liquidez inmediata para el enganche y algunas gestiones antes de la boda. Con 50 millones de pesos podemos asegurar la propiedad y luego nos refinanciamos. Mi garganta se secó. 50 millones. Paulina acababa de pedir la mitad de la fortuna de mi padre. Héctor suspiró, pero sus ojos estaban llenos de orgullo. ¿50 millones? Tendríamos que vender el rancho que Griselda y yo planeábamos usar para nuestra jubilación. Griselda no dudó ni un segundo. Véndelo, Héctor. Por nuestra Paulina. Esto es prestigio, esto es lo que la familia necesita. La vi a Paulina poner una mano consoladora en el brazo de su madre. Sabía exactamente qué decir para manipularlos. En ese momento, Griselda se acordó de mí, como si yo fuera un mueble que estorbaba. ¿Y tú, Marisol? ¿Qué cuentas de tu tiendita? ¿Ya conseguiste un novio con futuro? Dejé el tenedor. La carne estaba seca, como la conversación. En realidad, dije, bebiendo un sorbo de agua. Yo también estuve viendo bienes raíces esta semana. El silencio fue más largo que antes. Luego, Paulina soltó una carcajada estridente que rompió el cristal. Gustavo se unió a ella. Hasta Héctor, el hombre formal, sonrió condescendiente. ¿Tú, Marisol? Paulina se limpió una lágrima de la risa. Amor, tu departamento de 2 recámaras es perfecto para ti. No te engañes. Las casas de 85 millones son para gente con ambición, no para las que venden floreros en Instagram. Héctor, con tono paternal, me dio la estocada final. Paulina tiene razón. Jamás vivirás aquí. Marisol, deja de soñar y enfócate en encontrar un buen hombre que te dé seguridad. El dinero es para los hombres, no para las mujeres que pierden el tiempo con un hobby. Me quedé helada. En ese momento,
la rabia me quemó. No por el insulto a mi trabajo, sino por la traición. Habían sacrificado su retiro para financiar la fachada de Paulina. No sabían que la única persona que podía salvarlos de la inminente estafa era la hija a la que acababan de llamar fracasada. Me levanté sin hacer ruido. Me tengo que ir. Tengo una videollamada con Bruselas. Paulina se rió de nuevo. Uy, qué importante. ¿Para venderle tus macetas a una abuela belga? No contesté. Salí de esa casa sintiendo una claridad terrible. Mi éxito nunca los haría quererme. Solo la demostración pública de mi poder, de una forma que ni Paulina ni Héctor podían entender, podría curar la herida. En ese momento, en el Jetta gris, supe que Paulina no se mudaría a esa casa. Yo lo haría. Conduje sin rumbo por la ciudad, sintiendo el temblor de mis manos. No era miedo, era la adrenalina que precede a una guerra. En un semáforo, encendí mi teléfono y marqué el número que conocía de memoria. ¿Cómo te fue, jefa? La voz familiar de Ulises, mi co, sonó en el auricular. Ulises había sido el único en creer en mi visión, un genio de la logística que manejaba mis almacenes en Monterrey, y ahora en Ciudad de México, con mano de hierro. Paulina, dije, y el nombre sonó como veneno. Quiere comprar una casa en Lomas de Chapultepec. 85 millones de pesos. Papá le está dando el dinero de su retiro para el enganche. Pero es una estafa, Ulises. Gustavo es un farsante, lo sé. Ulises guardó silencio un momento. Él conocía mi historia, la humillación constante. ¿Quieres que te consiga los papeles de Gustavo? Una prueba contundente. No. Ya no se trata de probarles que Gustavo es un fraude. Se trata de probarles mi valor. Las palabras salieron con una frialdad que me sorprendió. Quiero esa casa, Ulises. La quiero yo. ¿Recuerdas que abrimos la cuenta del fideicomiso inmobiliario para la expansión? Úsala. Ulises entendió inmediatamente. El fideicomiso era una estructura legal que nos permitía comprar propiedades discretamente, sin que el nombre del comprador final apareciera en los registros públicos de inmediato. Era la herramienta perfecta para la venganza invisible. ¿De contado, jefa?, preguntó. De contado. Todo. Que no esperen ni un día. Y quiero que se haga bajo un acuerdo de confidencialidad total. Paulina debe creer que la casa sigue ahí, esperándola, hasta el último minuto. Es un movimiento maestro, Marisol, dijo Ulises con una risa. Es una necesidad, corregí. Ellos me acusaron de ser una fracasada, de no tener ambición. Pues bien, ahora van a ver lo que una fracasada puede comprar. Paulina no puede tener la casa de mis sueños. Porque la casa, en realidad, era mía desde el principio, solo que ellos no lo sabían. Colgué el teléfono, sentí la libertad por primera vez en mi vida. Ya no necesitaba su amor, necesitaba mi dignidad. El martes siguiente, me presenté en la oficina de Paulina. Ella trabajaba a media jornada en una galería de arte, un trabajo decorativo que sus padres le consiguieron para que no pareciera una mantenida. Quería darle una última oportunidad de evitar el desastre financiero. La encontré hablando por teléfono, riendo a carcajadas. Cuando me vio, puso el teléfono en silencio con gesto de fastidio. ¿Qué quieres, Marisol? Estoy muy ocupada. El agente de bienes raíces de la mansión me llama cada hora. Me senté frente a ella, respirando hondo. Paulina, quiero hablar en serio. No compres esa casa. Y no dejes que papá venda el rancho. Su rostro se transformó en una máscara de burla. ¿Ahora eres mi asesora financiera? Vaya, si apenas puedes pagar la renta de tu cuchitril. Mi empresa vendió más que toda la galería donde trabajas el año pasado. Sé de negocios. Tú vendes floreros, Marisol. Yo estoy por entrar a la élite de Lomas, ¿entiendes? Gustavo sabe lo que hace. Es un tiburón.
Tu hobby no le llega ni a los talones a sus inversiones. Ella se inclinó hacia mí, sus ojos de gata brillando con malicia. Papá y mamá me adoran, Marisol. Y tú siempre serás la sombra. Acéptalo. Le mostré el expediente que Ulises me había preparado, la investigación de Gustavo, con sus deudas, sus demandas por fraude y su historial turbio. Mira esto. Gustavo es un estafador. Si firmas esos documentos, él se quedará con todo lo que tu papá le dé. Paulina tomó el papel, lo miró por un segundo y luego lo rompió a la mitad. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Tú quieres arruinar mi felicidad porque estás celosa, fracasada. Vete de aquí. Y no vuelvas a hablarme de mi futuro esposo ni de mi casa. En ese momento, supe que no había marcha atrás. La casa, el rancho, la boda, todo se iba a derrumbar. Pero no sería mi culpa. Mi hermana había elegido su destino. El miércoles fue el día. Ulises me llamó a las 11 de la mañana. Jefa, el cheque de caja fue transferido. 85 millones de pesos. El anterior dueño, don Roberto, firmó en 10 minutos. Necesitaba el dinero urgentemente. Felicidades, eres la nueva dueña del 1045 de Paseo de la Reforma. Sentí un escalofrío. No de felicidad, sino de una extraña satisfacción fría. Me levanté de mi silla en la oficina, caminé hacia el ventanal y observé la Ciudad de México, sintiéndome por primera vez dueña de mi destino. Paulina estaba enviando mensajes de voz a nuestro grupo familiar, quejándose del retraso del banco para aprobar el crédito de Gustavo. El agente me dice que va a tomar más tiempo. Estos bancos son unos inútiles. Papá, apúrale al abogado para que meta presión. Pobre Paulina. No sabía que el agente ya ni siquiera contestaba sus llamadas. Esa tarde, me dediqué a planear el golpe final. Contacté a una diseñadora de interiores que había trabajado conmigo en la decoración de mis showroom. Le di instrucciones muy específicas: quiero que todos los elementos de decoración sean de artesanías M&S. Quiero mis jarrones, mis alfombras, mis textiles. No quiero que haya duda de quién es la dueña y de dónde salió el dinero. Mientras revisaba los planos de la mansión, me di cuenta de la dimensión de mi victoria. No era solo un inmueble. Era el símbolo de todo lo que ellos me negaron: la credibilidad, el respeto, el amor. Tomé una pequeña caja de madera de mi escritorio. Dentro, había un pañuelo de lino viejo, con una P bordada. Griselda lo había bordado para Paulina el día que cumplió 7 años. Paulina lo había tirado al cesto de basura, diciendo que estaba pasado de moda. Yo lo había rescatado. Por años, había guardado el pañuelo como un recuerdo de que mi madre sí era capaz de amar, solo que no a mí. Sostuve el pañuelo en la mano. La niña que necesitaba el amor de su madre había muerto hacía mucho tiempo. Ahora, solo quedaba Marisol, la CEO, la dueña de la casa de 85 millones. Puse el pañuelo de nuevo en la caja y cerré la tapa. No más sentimentalismos. Era hora de la guerra. 2 semanas después, llegó el día de la inauguración. Pero no era la inauguración de Paulina, era mi fiesta de housewarming encubierta. La estrategia de Ulises fue brillante. Enviamos invitaciones elegantes a toda la sociedad de Lomas, a los contactos de mi padre y, por supuesto, a la familia Walker. El anfitrión era un simple residente nuevo de Lomas de Chapultepec. Mi teléfono vibró con el nombre de Paulina. Contesté, sabiendo lo que venía. Marisol, ¿recibiste esa invitación absurda? ¿Quién se cree que es este nuevo residente? Sí, Paulina. Se ve interesante. Creo que es bueno para que te codees con gente de dinero. Sí, claro. Dicen que el dueño es un desarrollador de bienes raíces anónimo. Gustavo y yo vamos. Es una excelente oportunidad para hacer networking. Deberías venir. Podrías conseguir trabajo como mesera. Me reí por dentro. Sí, claro. Iré, Paulina.
La noche del sábado, el 1045 de Paseo de la Reforma brillaba. Las luces estratégicas resaltaban la arquitectura minimalista, paredes de vidrio, escaleras flotantes. La casa se veía como una joya en la cima de la colina. Me vestí con un traje de seda cruda color Borgoña. No era llamativo, sino autoritario. Ulises me esperaba en la sala principal, luciendo un smoking impecable. Parece un sueño, jefa, me dijo. Nadie sospecha nada. Los Walker han estado aquí por 1 hora, recorriendo y presumiendo. ¿Han presumido de la casa? Sí. Paulina dijo que ella asesoró al dueño en la decoración. Y Gustavo dijo que él conoce personalmente al inversor secreto. Asentí. El veneno estaba corriendo. Me quedé en mi nuevo despacho en el segundo piso, observando el festín desde arriba. Abajo, se podía ver a Paulina, elegante y engreída, deambulando con una copa de champán. Finalmente, vi a mis padres. Héctor, con su traje de 3 piezas, y Griselda, con un vestido caro y ajustado. Se veían incómodos, pero orgullosos de estar allí. Me concentré en ellos. Vi a Griselda detenerse frente a una consola donde exhibía mi colección, Tierra Viva, de Grés. Mira, Héctor. Estos jarrones son idénticos a los que Marisol vende en su tiendita. Paulina se acercó, soltando una risa nerviosa. ¡Ay, mamá! Es una copia barata. No compares la calidad de esto con las cosas de Marisol. Ese fue el momento. Era hora de bajar. Le di la señal a Ulises. Él se acercó a la base de la escalera flotante, tocó su copa de cristal con un tenedor de plata. El sonido reverberó en el mármol. Damas y caballeros, anunció Ulises, su voz resonando con autoridad. La anfitriona de esta noche tiene unas palabras para ustedes. Di un paso hacia el borde de la escalera. Todos los ojos se levantaron. Me sentí como una diosa en un trono. Vi el rostro de Paulina. Primero, confusión. Luego, una mueca de enfado. ¿Qué hace esta aquí? Marisol, ¿por qué estás en la escalera? Bájate, estás estorbando. Ignoré a Paulina, enfocándome en mis padres. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y molestia. Bienvenidos a todos, dije, mi voz fuerte y clara. Y a mis padres y a mi hermana en particular. Sé que han estado muy preocupados por mi futuro. Les preocupaba que mi hobby no diera para pagar las cuentas. Pero estoy feliz de decirles que ese hobby me permitió adquirir esta residencia. Hice una pausa, mi sonrisa era un arma blanca. Bienvenidos al 1045 de Paseo de la Reforma. Bienvenidos a mi casa. El silencio fue absoluto. El sonido del teléfono de Paulina al caer sobre el piso de mármol fue la única banda sonora de mi venganza. Paulina fue la primera en recuperarse. Su rostro se puso blanco, y sus ojos se clavaron en mí con odio puro. ¿Estás loca? Esto es una broma. Dile algo a tu empleadito, Marisol. Ignoré a Paulina y caminé lentamente, bajando los escalones. Cada paso era una victoria. Me detuve frente a Héctor. Papá, ¿qué te parece? La casa es muy bonita. Dinero para los hombres, puede comprar muchas cosas, ¿no? Héctor estaba pálido, su autoridad hecha añicos. Griselda se llevó la mano al pecho, jadeando. Gustavo, el tiburón, se acercó a mí con una sonrisa forzada. Marisol, querida. No sabía que habías hecho esta compra. Increíble. ¿Necesitas un asesor financiero? Yo puedo ayudarte a estructurar tus activos. Paulina lo abofeteó. Cállate, hipócrita. Es mía, Gustavo. Esta casa era nuestra. Ya no, Paulina, dije con calma. Tu oferta fue rechazada porque no tenías liquidez. La mía fue aceptada porque pagué 85 millones de pesos en una sola transferencia. ¿Recuerdas?
Mi hobby me permitió hacer eso. Una reportera de una revista de negocios de México se acercó, sosteniendo su grabadora. Marisol, esto es espectacular. El sector ya murmuraba sobre el crecimiento explosivo de Artesanías MIS. ¿Nos confirma que la compra se realizó con capital propio? Absolutamente, respondí, mirando directamente a Paulina. No fue un préstamo, no fue dinero de papá. Fue trabajo de mujer. La reportera asintió, satisfecha. Paulina se encogió, humillada por la validación externa. Su castillo de naipes se había derrumbado frente a la prensa. El resto de la fiesta fue un borrón. Los invitados me felicitaban. Mi familia se arrinconó, susurrando y peleando. Paulina lloraba a mares. Gustavo desapareció tan pronto como pudo, dejando a Paulina sola con sus padres. Finalmente, el último invitado se fue. La mansión quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el sollozo de Paulina. Me paré en medio de la sala. Ulises se acercó, puso una mano en mi hombro y se retiró a la cocina. Era hora de la confrontación final. ¿Qué quieres, Marisol? La voz de Héctor era un gruñido. Ya no había autoridad, solo dolor. Arruinaste a tu hermana. Vendimos el rancho, Marisol. Entregamos el enganche a Paulina, y ahora, ella no tiene nada. Me senté en el sofá, cruzando las piernas. Yo no arruiné a Paulina. La expuse. ¿Y dónde está el dinero del rancho, papá? ¿Crees que Paulina lo tiene en el banco? Paulina levantó la cara, sus ojos llenos de ira. Lo usé para una inversión que Gustavo me recomendó. Es un fondo de alto riesgo que iba a duplicar nuestro capital. Iba a pagar el crédito bancario. ¿Y cómo se llama el fondo?, pregunté. Paulina dudó. Se llama Fondo Sol. Papá, dije con calma, mirando a Héctor. Paulina y Gustavo no invirtieron el dinero en ningún fondo. Gustavo usó ese dinero para pagar sus deudas de juego y se lo entregó a una empresa que va a la quiebra. Esa empresa se llama Inversiones Viales S.A. Saqué un documento de mi bolso. Mi equipo estuvo investigando. Gustavo no es un tiburón, es un estafador que se aprovechó de Paulina y de su obsesión por el estatus. Y Paulina no te lo dijo porque le daba vergüenza admitir que había despilfarrado el dinero del rancho para impresionar a un hombre que no la quería. Héctor tomó el documento, sus manos temblando. Leyó las letras rojas que detallaban la bancarrota inminente. El rostro de Paulina estaba empapado en lágrimas, su maquillaje corrido. ¿Por qué no nos advertiste?, gritó Griselda, la culpa se convirtió en furia. ¿Tú sabías? Pudiste habernos salvado. Lo hice, mamá, dije, con la voz firme. Te lo dije en tu galería. Paulina rompió la evidencia delante de mí. Y tú, papá, me gritaste, jamás vivirás aquí. Eres una fracasada. Les di la verdad, y ustedes eligieron la mentira que les hacía sentir más cómodos. La mentira de que Paulina era mejor que yo. El silencio llenó la sala. Héctor se dejó caer en el sofá. Su orgullo, su dinero, su autoridad, todo se había ido. ¿Y ahora qué, Marisol?, preguntó Héctor, su voz era un hilo. Hemos perdido todo. ¿Vas a dejarnos en la calle? Me levanté y caminé hacia el ventanal, contemplando las luces de la ciudad que ahora eran mías. Ustedes siempre pensaron que yo no tenía sentimientos. Yo nunca quise verlos perder su casa. Pero si no hubiera hecho esto, Paulina y Gustavo habrían terminado de vaciar sus cuentas. Yo compré esta casa para protegerme, no para salvarlos. Me di la vuelta y los miré. Paulina se había encogido en la esquina. Tengo un trato, papá. Ustedes y Paulina pueden volver a su antigua casa en Polanco. No la voy a vender. Pero quiero una promesa. Héctor levantó la mirada. ¿Qué? Quiero que prometan que nunca más volverán a decir la palabra hobby en mi presencia.
Quiero que reconozcan públicamente que mi éxito es legítimo y que es el resultado de mi trabajo. Griselda se atragantó. Marisol, por favor. ¿Qué va a decir la gente? La gente ya lo sabe. Lo vieron en la fiesta. Yo no necesito su aprobación. Pero si quieren mi ayuda, tienen que aceptar mi verdad. Héctor asintió lentamente. De acuerdo, Marisol. Lo prometo. Paulina se levantó, su rostro estaba contorsionado. Eres una egoísta. Esto es venganza. Sí, Paulina. Lo es. Es la venganza de la hija que elegiste romper una y otra vez. Y es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Caminé hacia la puerta de mi casa, la abrí de par en par, dejando que el aire fresco de la noche entrara en la sala. Ahora, por favor, salgan de mi propiedad. Y por favor, déjenme en paz. Cerré la puerta detrás de ellos. No hubo despedidas, no hubo abrazos, solo el frío clic del cerrojo. Me volví hacia Ulises, que había presenciado todo. ¿Fui demasiado dura?, pregunté. No, jefa. Fuiste justa. Les diste el dinero del rancho de vuelta, solo les quitaste el derecho a la humillación. Ahora eres libre. Los meses siguientes fueron extraños. Paulina se mudó de vuelta a la casa familiar, la boda con Gustavo se canceló en medio del escándalo. Los padres vivían en un silencio incómodo, la vergüenza los había domesticado. Por mi parte, la casa se transformó en un santuario. Por primera vez en mi vida, podía respirar. No había juicio, no había expectativas, solo el eco de mis propios pasos en el mármol. Mi empresa, Artesanías M.I.S., prosperó aún más. La publicidad indirecta del escándalo familiar y la revelación de mi riqueza hizo que mi perfil público se disparara, atrayendo inversiones y grandes contratos. Un sábado por la mañana, estaba en la alberca infinita, revisando informes. Ulises estaba conmigo, bebiendo café. El último reporte de bienes raíces en la zona, dijo Ulises, pasándome una tableta. Tu casa se revalorizó. Dicen que es por la historia de éxito que la rodea. Paulina te hizo un favor. Sonreí. La ironía de la vida. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era de Griselda. Marisol, tu papá está enfermo. Ha estado muy deprimido. ¿Podrías venir a verlo? Me siento muy sola. Miré el mensaje. La vieja Marisol, la niña que anhelaba el amor, habría corrido a casa en ese instante. Pero esa niña ya no existía. Guardé el teléfono en mi bata de baño. Ulises, ¿recuerdas lo que me dijiste hace unos meses? La libertad sabe mejor que la venganza. Sí, jefa. Y lo digo en serio. La venganza fue comprar la casa y verles las caras. Eso fue un subidón de adrenalina. Pero la verdadera victoria no es la casa, ni los 85 millones. Es la capacidad de ignorar este mensaje. Le entregué mi teléfono a Ulises. Bloquea este número, por favor. Y dile a mi abogado que les envíe un cheque con los gastos médicos necesarios. Que no les falte el dinero, pero que les falte mi presencia. Me recosté en la silla, sintiendo el calor del sol de México en mi piel. Me puse a pensar en Paulina. ¿Ella había aprendido la lección? Probablemente no. La gente como Paulina nunca aprende. Ellos siempre creerán que la culpa es del mundo, nunca de sus propias elecciones. Lo que ella había perdido no era el dinero, sino el sentido de su vida, que se basaba en la superioridad social. Yo había ganado más que una casa. Había ganado mi paz. Los meses pasaron. La vida continuó. La noticia de la gran venta se convirtió en una leyenda urbana en el círculo social de Lomas. Yo me convertí en un referente en el mundo del diseño de interiores y la exportación de artesanías. Mi historia se publicó en varias revistas de negocios. Mi padre, Héctor, ya no podía evitar las preguntas. Se vio obligado a admitir la verdad.
Marisol es una mujer de negocios brillante. Es la más lista de la familia, dijo en una entrevista para un periódico. El reconocimiento, forzado por la humillación, finalmente llegó. Pero ya no importaba. Un día, mientras estaba en mi sala, Ulises me mostró una noticia. Paulina se había casado con un hombre mayor, sin dinero, solo por el apellido. Ella vivía en un departamento modesto en un barrio menos elegante. Paulina había vuelto al principio, eligiendo la fachada sobre la realidad. Yo me había deshecho de la fachada, eligiendo la realidad sobre la expectativa familiar. Me levanté del sofá, caminé hacia mi cocina, que era más grande que la casa de mis padres, y me serví un vaso de agua. La vista desde mi ventana de 85 millones de pesos era impresionante, pero la verdadera joya no era el panorama de la ciudad, sino la tranquilidad en mi alma. A veces me pregunto si hice lo correcto. Si la frialdad con la que manejé la situación fue excesiva. Si mi padre o mi madre merecían una segunda oportunidad. Pero luego recuerdo a la niña de 15 años a la que negaron 10.000 pesos para darle un coche a su hermana. Recuerdo el fracasada que resonó en mi propia casa. La respuesta es simple, mi deber ya no era con ellos. Mi deber era conmigo misma. La libertad que siento hoy no tiene precio. Ahora te pregunto, a ti que has escuchado mi historia, ¿crees que fui demasiado dura al negarles la ayuda y romper públicamente con mi familia? ¿Crees que debería haber aceptado las disculpas que me enviaron por medio de Ulises?